para este grupo selecto. Se dejó de compartir, ¿verdad, Feli? Ahí estoy viendo la pantalla, se ve la pantalla. Sí la ves, No te perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, Miguel, bienvenidos hoy. Dale, sí. preséntame. A todos muy buenas tardes, gracias de antemano por la puntualidad, por el interés de seguir formando y desarrollando habilidades para el desarrollo y crecimiento de sus áreas funcionales de las empresas. En estas oportunidades del Círculo de Afiliados de la Cámara de Comercio tenemos a Miguel Uribe Arango. Es un apasionado por las ventas, con más de 20 años de experiencia liderando e investigando equipos comerciales a nivel internacional, que ha estudiado a los vendedores expertos a nivel mundial en temas de venta, autor de los libros Vender en Grande, Dinero en Grande, y recientemente autor del libro Levanta tus ventas en grande. Además, ha sido líder de marketing para América Latina por más de 8 años para empresa multinacional latinoamericana. En esta oportunidad, en el ciclo de formación Acelerando la Reactivación Comercial, Levanta tus ventas en grande. Miguel, muchísimas gracias. Bienvenido aquí para este grupo de afiliados de la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío, para que tengan herramientas, para que sigan desarrollando habilidades en estas condiciones tan adversas de pandemia y podamos seguir fortaleciendo y desarrollando un crecimiento empresarial, sobre todo desde la parte de las ventas. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Bueno, Felipe, muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y antes de empezar, quiero agradecerles y felicitarlos por dedicar los próximos minutos a formarse. La formación definitivamente cambia la forma como vemos las cosas, y la información que les voy a compartir hoy está basada no solo en mi experiencia, sino en el estudio, como decía Felipe, de cientos de vendedores a nivel mundial, y después de también estudiar a los expertos mundiales en ventas. Hoy iniciamos un ciclo. El ciclo se llama Levanta tus ventas en grande. Tenemos 3 sesiones. Ahorita vamos a ver en qué consisten esas 3 sesiones. Y bienvenidos. Entonces voy a hacer un último cambio en la pantalla para poder visualizar aquí. Y me confirmas, Feli, pantalla cambia los diapositivas cuando cambio, ¿verdad? Sí, señor. Está perfecto. Perfecto. Entonces, bienvenidos a Levanta tus ventas en grande. Este ciclo de formación que les va a compartir las claves de éxito para ustedes poder reactivar su área comercial. Está totalmente enfocada en la reactivación de las áreas comerciales. Voy a comenzar con unas preguntas provocadoras para todos estar alineados. Primero, ¿te sientes atado y sin avanzar en tus ventas? Tenemos ese lastre de la crisis atrás de nosotros, preocupándonos y arrastrándonos. Muchos de nosotros sí. Los que hemos vivido crisis comerciales sentimos ese peso que no nos permite movernos. Segundo, ¿tus resultados en ventas han caído y quieres levantarlo? Tercero, ¿has perdido clientes? Si has perdido clientes, estás en el lugar correcto. Y por último, tus clientes están comprando menos. Esto nos ha pasado a todos. Puede que conservemos nuestro grupo de clientes selectos, pero están comprando menos. Y la última pregunta, ¿estás en una tormenta en tus ventas? ¿Sientes que esa tormenta comercial te tiene atrapado? Bueno, quiero decirte que hoy iniciarás un nuevo capítulo. Y para esto les voy a contar dónde está esa pieza que falta. Resulta que antes de la pandemia, en uno de mis cargos comerciales, viví una de las peores crisis comerciales que ha enfrentado la empresa para la cual en ese momento yo trabajaba. Y investigué muchísimo. Yo era el director comercial, el director nacional de ventas. Investigué muchísimo si había libros que hablaran de cómo darle ese giro a las ventas, y quiero contarles que no encontré nada. Encontré cómo darle vueltas a empresas, estrategias de mercadeo, pero desde el área comercial no había nada escrito. Busqué literatura en inglés, busqué literatura en portugués y no había nada. Entonces, a raíz de toda la experiencia y la metodología que formamos, con la cual finalmente le dimos el giro a las ventas, decidí escribir este libro el año pasado. Este libro está enfocado en ustedes como líderes comerciales, qué deben hacer para levantar sus ventas y cómo superar la crisis comercial. Nuestra empresa se llama Vender en Grande. Encuentran en www.venderengrande.com más información, pero más tarde vamos a hablar de eso. Como decía Felipe, yo me presento. Yo soy un apasionado por las ventas con más de 20 años de experiencia
He observado a cientos de vendedores a nivel mundial y en especial en América Latina y he visto cuáles son esas características de los mejores vendedores. He liderado equipos de ventas y por eso hoy quiero compartirles desde mi experiencia, desde mi investigación, cuáles son las claves cuando estamos pasando una crisis comercial para reactivar esas ventas y poder superar esa crisis. Pero bueno, antes de empezar, una aclaración. Esta aclaración es fundamental y siempre se las comparto. Y es la siguiente. Como todo proceso de la naturaleza y como todo proceso de la vida, las ventas requieren cuidarse, requieren abonarse como esa planta para poder crecer, para poder compartirse, para poder transformarse en un árbol. Lo mismo ocurre con nuestras ventas. Resulta que no hay trucos mágicos. Aquí no hay trucos mágicos que yo les pueda decir que van a encontrar un truco secreto, no. Todo depende del trabajo, de la dedicación y de la disciplina que cada uno de ustedes le impriman a este giro que vamos a dar en nuestras ventas. Bueno, ¿cuáles temas vamos a hablar hoy? Vamos a hablar primero de nuestro propósito. El propósito es la brújula, el propósito es lo que define por qué me levanto cada día. Luego voy a definirles una crisis comercial. La palabra crisis a veces tiene una connotación muy negativa de preocupación, pero hoy vamos a ver que no, una crisis es una oportunidad. Vamos a hacer la comparación entre una crisis y una enfermedad, que fue la mejor analogía que he encontrado. Vamos a hablar del autoanálisis y la importancia de admitir la realidad. Vamos a hablar de las señales de alerta y luego vamos a ir al primer tema, el diagnóstico. Vamos a hablar de los 3 tipos de diagnósticos: el diagnóstico cuantitativo, el diagnóstico cualitativo, el diagnóstico visionario. Luego vamos a hablar de los siguientes pasos. Una vez tengo mi diagnóstico, ¿qué debo hacer? Les voy a contar el ingrediente secreto y unas reflexiones finales. Entonces, equipo, estamos listos para hablar primero de esa brújula, el propósito. Todo caminante, todo explorador sabe para qué es una brújula. Una brújula te dice para dónde debes ir. Eso es tu brújula. En el área comercial y en tus empresas, tu propósito debe ser tu brújula. La razón por la cual tú te levantas cada día a servir a tus clientes, ese es tu propósito. Y hoy les voy a compartir un ejemplo de propósito, de cómo yo puedo transformar la visión que yo tengo de mi labor comercial a mi propósito. Y vamos a hacerlo con este ejemplo. Si yo tengo un almacén de ropa, ¿será que yo me dedico a vender ropa? ¿O será que yo me dedico a producir prendas? Resulta que no. Ese no es el propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito? Se preguntarán ustedes. El propósito es vestir sueños e ilusiones. Cuando le damos el giro a la forma en como yo veo lo que hago cada día, inmediatamente esa llama de la inspiración se enciende. Entonces, la primera tarea el día de hoy es la siguiente. Vamos a definir nuestro propósito. Voy a pensar a qué se dedica mi empresa. Yo no me dedico a vender libros, por ejemplo, ni me dedico a dictar conferencias. Mi propósito de vida es transformar los paradigmas, transformar a los vendedores en vendedores extraordinarios, en personas que alcancen resultados increíbles, resultados extraordinarios. ¿Ven la importancia de definir su propósito? Primera tarea el día de hoy. Vamos a redefinir nuestro propósito. Esa es la primera tarea. Bueno, cuando yo ya tengo mi propósito totalmente claro, ahora sí vamos a hablar de qué es una crisis comercial. Yo la asemejo a esta tormenta donde nos golpea la preocupación, están las metas de venta que no se cumplen, empezamos a preocuparnos y estresarnos y vamos a definir exactamente cómo es que yo defino una crisis o caída comercial. Entonces, miren, para empezar a detectar las señales de alerta. En los últimos 3 meses han caído tus ventas, has perdido clientes por la competencia, has perdido clientes por productos alternos o tal vez una línea de productos tuya ha caído en sus niveles de venta. Si alguna de estas señales se cumplen en las empresas de ustedes, si alguna de estas señales se cumplen para ustedes como vendedor con su cuota de ventas, ojo,
Estamos a punto de entrar en una crisis o caída comercial. Y viene la analogía. Presten mucha atención. Una crisis es como una enfermedad. Una enfermedad siempre tiene 5 pasos. Y vamos a ver que la crisis comercial los tiene igual. Primero, detectar las señales de alerta. Lo primero que manifiesta una enfermedad son síntomas. Ya vimos los síntomas de la crisis comercial. 3 meses donde no alcanzamos los resultados de venta, una línea de producto que ha caído en ventas, perder clientes. Esos son los primeros síntomas. Y cuando detectamos unos síntomas, ¿qué hacemos? Inmediatamente debemos hacer un diagnóstico. Debemos tener exactamente la radiografía de qué está pasando en nuestro cuerpo. Lo mismo en nuestra área comercial. Debemos hacer un diagnóstico de qué está pasando con mis clientes, qué está pasando con mis líneas de producto. Después de tener el diagnóstico, ¿qué hacemos cuando estamos enfermos? Debemos calmarnos, porque ya viene un tratamiento. Está comprobado que cuando una persona tiene algún tipo de enfermedad, el estrés acentúa los síntomas. Y lo mismo ocurre a los vendedores y nos ocurre a los líderes comerciales. El estrés no nos permite ver claramente. El estrés nubla nuestra capacidad de raciocinio y en ese momento se pierde la capacidad de tomar decisiones correctas. Entonces, el tercer paso es trabajar en nosotros mismos y calmarnos. Cuarto, definir un tratamiento. Tuvimos unos síntomas, tenemos ya el diagnóstico, la radiografía completa, ya trabajamos en nosotros para calmarnos y definimos un tratamiento. Por último, seguir el tratamiento con disciplina. Hoy vamos a hablar del punto 1 y el punto 2. Vamos a hablar de las señales de alerta en hacer un diagnóstico. Y para esto, para hablar de la importancia del diagnóstico, yo les quiero pedir que imaginen por un momento la siguiente situación, una situación de la vida real que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Resulta que hace 5 días tienes dolor de estómago y finalmente visitas a tu médico. Hace 5 días te has sentido mal del estómago, esos son los síntomas que has tenido dolencias del estómago y finalmente dices, bueno, voy a visitar a mi médico. Visitas un primer médico. Este médico te dice, buenas tardes, cuénteme por favor por qué está aquí. Ustedes le responden, doctora, hace 5 días me duele el estómago y el dolor no pasa. A esta respuesta de ustedes replica la doctora, ok, le voy a recetar 2 pastillas y un jarabe. Muchas gracias por venir. ¿Ustedes cómo se sentirían con un doctor así? ¿Ustedes qué sentirían si ustedes van al médico y tienen este tipo de respuesta? Probablemente se sientan confundidos. Ahora deciden visitar a un segundo médico, a ver una segunda opinión. Decides escuchar una segunda opinión. Vamos a ver qué nos dice este doctor. Buenas tardes. Cuénteme, por favor, por qué está aquí. Doctor, hace 5 días me duele el estómago y no pasa ese dolor. ¿A qué horas el dolor es más intenso? Comienza a cuestionar el doctor. ¿Duele más con algunas comidas? ¿Es dolor tipo ardor o es dolor tipo cólico? ¿Siente acidez además del dolor de estómago? Miren ustedes que este doctor dio un giro. El primer doctor inmediatamente se fue al tratamiento. Este doctor no. Este doctor inició un diagnóstico a través de un cuestionario. Ustedes le responden, doctor, ¿qué me puedo tomar para este dolor? Ustedes ya están ansiosos por recibir ese tratamiento. Miren la sabia respuesta de este doctor. No puedo formularle un tratamiento hasta no tener un diagnóstico completo. Vamos a realizar un examen de sangre, una ecografía y una radiografía abdominal. Pregunta, ¿en cuál de los 2 doctores confías más? Yo confío más en el segundo. ¿Por qué? Porque resulta que un buen diagnóstico es la base de un buen tratamiento. Y lo mismo sucede con sus ventas. Lo mismo sucede con su área comercial. Un buen diagnóstico es la base de un buen tratamiento. Miren aquí la importancia de dedicar tiempo y recursos a hacer un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico es la base de un buen tratamiento. Bueno, ahora vamos a hablar de la importancia de la autoevaluación.
Cuando yo decido autoevaluar mis resultados, decido tomar mis resultados en ventas y autoevaluarme, voy a tener 3 ventajas. Primero, me permite admitir. ¿Qué significa esto de que me permite admitir? En ese momento yo admito, sí, estoy en una crisis, pero voy a hacer algo. Cuando yo admito, eso me lleva a liberarme de la culpa, porque la culpa es producto de la ignorancia y ahorita lo vamos a ver. Y por último, me impulsa a actuar. Lo mismo sucede con la enfermedad. Cuando ustedes después de 5 días deciden ir al médico por ese dolor de estómago, admiten que pueden tener algo, los libera de la culpa y los impulsa a actuar. Ahí está la clave de la importancia de la autoevaluación. Ahora vamos a ir al otro lado, al peligro de la negación. ¿Qué peligro tiene la negación? Cuando yo tengo esa negación de pensar que no tengo nada, de que yo no estoy pasando una crisis comercial, me paraliza. En ese momento yo digo, no, yo no tengo nada, no hago nada. Lo peor que puedo hacer es no hacer nada, me paraliza, postergo y eso se convierte en una bola de nieve. Se los digo porque lo viví. Mucho cuidado con la negación. La negación se convierte en una bola de nieve y cuando menos pensamos, el problema tiene un tamaño enorme y la situación se vuelve crítica. Bueno, ahora vamos a hablar de las señales de alerta. Ya hablamos de la importancia de un buen diagnóstico, de la importancia de autoevaluarse, del peligro de la negación. Ahora vamos a hablar de las señales de alerta. Mucha atención. ¿Cuáles son esas señales de alerta? Primero, inventarios de baja rotación. Empiezo a ver que ciertas líneas de producto están rotando menos. Activo una de mis señales de alerta. Clientes perdidos. Un cliente que me compraba regularmente dejó de comprarme. Segunda señal de alerta. Los clientes no me contestan el teléfono. Ojo, encienda las alarmas. Los clientes en este momento están probando la competencia. Esta es peligrosísima. Los clientes están haciendo pruebas con los productos de la competencia. Y veo que los resultados de ventas están más bajos en tendencia y versus el año pasado. Ahorita vamos a hablar de ese análisis cuantitativo, ese diagnóstico cuantitativo. Pero si ustedes tienen alguna de estas señales de alerta, enciendan las alarmas. Y ojo, no significa que entren en pánico, significa entrar en modo alerta. Bueno, ahora vamos a hablar de la importancia del diagnóstico. El diagnóstico te permite saber dónde estás, te permite saber tu situación actual, te ayuda a definir un foco, te ayuda a tener perspectiva y te ayuda y evita que entres en pánico. Miren la importancia de esto. Primero, cuando haces un buen diagnóstico, sabes exactamente dónde estás. Te ayuda a definir dónde debes enfocarte. ¿Debo enfocarme en este cliente o debo enfocarme en esta línea de producto? Me permite tener perspectiva. ¿Qué es esto de perspectiva? Me permite hacer lo que se llama zoom in, donde me acerco para ver en detalle, pero también ver todo el bosque y no enfocarme solo en un árbol. Y por último, cuando yo sé realmente qué tengo, evito entrar en pánico. Nos sucede a muchas personas y en estos días, con esta situación de la pandemia, nos pasa a todos, que cualquier situación de un síntoma, inmediatamente pensamos que es la peor enfermedad. Cuando tenemos un diagnóstico, me permite evitar entrar en pánico. ¿Por qué? Porque la ignorancia genera pánico. Esto es fundamental para ustedes, empresarios y líderes comerciales. La ignorancia genera pánico. Si yo no tengo un diagnóstico completo de mi situación, esa ignorancia genera pánico. Bueno, Miguel, señor. nos están comentando por el chat que no se están viendo las diapositivas, la presentación, pero yo sí la veo. No sé, ¿puedes darle una revisada ahí, por favor? Claro que sí. ¿Me confirman? ¿Sí ya se ve? No, señor. No, en este momento no se ve, Miguel. Listo. Le vuelvo a hacer la compartida de pantalla. Ah, por ahí decía Elizabeth que ya no.
Todavía tampoco. Quedó en peligro de la negación y ya no volvió a salir nada. Ah, O sea, no corren. Está en no una sola corre. diapositiva fija, eso. Perfecto. Ven aquí. Yo. Entonces, Feli, vuélveme a dejar como co-host. Ah, yo ya soy co-host, perfecto. O voy a compartirles así. ¿Así ven algo o tampoco? No, señor. De momento no se ve nada, Miguel. Listo. Sí se ve negra la pantalla. Y ahí, la importancia del Negra la diagnóstico. pantalla. Es que solo sale un mensaje que dice que Miguel ha iniciado compartir pantalla, pero no aparece ninguna diapositiva. Entonces voy a hacer lo siguiente. Habilitar Voy a otra vez salir el un momento. co-host. Listo, Miguel. Listo, habilítalo, dale. Te habilité nuevamente. Listo. Perfecto. ¿Me avisan si ahí? Ahora sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Perfecto. La importancia del diagnóstico. Gracias por avisarme. Gracias, Miguel. Entonces, nos quedó completamente claro que la ignorancia genera pánico. Ahora vamos a pasar al siguiente paso. 3 tipos de diagnósticos. Después de pasar esta crisis comercial, entendí que es fundamental tener claro los 3 tipos de diagnóstico. ¿Cuáles son esos 3 tipos de diagnóstico? Diagnóstico cuantitativo, diagnóstico cualitativo y diagnóstico visionario. Les voy a compartir, eso también está en el libro, cuáles son esos 3 tipos de diagnóstico y cómo desarrollarlos. Vamos a empezar con el primero. Diagnóstico cuantitativo. Es mirar el pasado, los números, es muy exacto. Lo realizas a partir de las ventas del año pasado, el mes pasado y la semana pasado, de acuerdo a tu negocio. Estos son los números, que analizamos puramente números. Hacemos cuadros, hacemos análisis. El pasado nos puede ayudar a predecir el futuro. Si yo veo que una línea de producto está cayendo, si yo veo que un segmento de clientes está cayendo, eso me puede ayudar a predecir el futuro y a tomar una decisión. Y esta frase es clave. Tu pasado no determinará tu futuro si planeas y actúas diferente. Esto es clave entenderlo, empresarios y directores comerciales y líderes comerciales. Cuando yo entiendo dónde estoy, puedo planear diferente. Y esas caídas en ventas no va a determinar mi futuro. Es fundamental entender esta parte. ¿Cuáles son los ingredientes para tener un diagnóstico cuantitativo en excelencia? Primero, calidad de la información. Este es el primer llamado. Ustedes deben tener sistemas de reporte de ventas. Pueden ser Excel básicos, como pueden ser sistemas avanzados como SAP, pero que sean de calidad, que sean confiables, que puedan tener suficiente detalle, que muchas veces los líderes comerciales ni siquiera saben cuánto se está vendiendo de cada línea de producto, ni a qué segmento de clientes. Y obviamente necesitamos habilidades analíticas y hojas de cálculo. Y ojo, no necesitamos ser los más expertos, necesitamos tener la capacidad de observar estos cuadros. Por ejemplo, este es el primer cuadro que yo siempre recomiendo y es el análisis que se hace mes a mes y además se hace acumulado año. ¿Cómo voy yo? Mes a mes, porque puedo tener un mes excelente, pero en mi año voy mal. Este es el primer diagnóstico. El diagnóstico cuantitativo, cuando yo tengo completa claridad de cómo están los resultados financieros y comerciales de las ventas. Ahí ya tengo el primer diagnóstico. Pero no me quedo ahí, porque todavía este diagnóstico no me dice mucho. Este diagnóstico me muestra una foto, pero este diagnóstico no me muestra la interpretación de esa foto. Y es por eso que nos vamos al diagnóstico cualitativo. Este no se puede medir con números. Está basado en tu conocimiento del mercado, de tus clientes y de tu competencia. Es por eso tan importante unir estos dos diagnósticos, porque yo veo la foto, que es el cuantitativo, los números, pero luego me vengo al cualitativo para entender esa foto. Y vamos a ver las siguientes características del diagnóstico cualitativo. He visto movimientos inusuales de mi competidor en mis clientes
inmediatamente activo una alarma. ¿Cuáles son las cosas que mi cliente está haciendo diferente con respecto a mi producto o servicio? ¿Será que él ha cambiado su forma de consumir mi producto, su forma de consumir mi servicio? ¿He sentido actitudes de rechazo o actitudes negativas por parte de mis clientes? ¿Han aumentado el número de quejas y reclamos de mis clientes? Si cualquiera de estas preguntas, la respuesta es afirmativa, inmediatamente encendemos las señales de alerta. ¿Cuáles son los ingredientes claves para el diagnóstico cualitativo? Ojos abiertos, oídos despiertos y capacidad de análisis. Cuando yo empiezo a ver que mis clientes no me contestan el teléfono, cuando empiezo a ver que comienzan a negarse a atenderme, cuando veo y observo y escucho que están probando productos de la competencia, o que tal vez están vendiendo menos, o que tal vez están cambiando sus hábitos de consumo, inmediatamente necesito activar las alarmas. Es fundamental crear una bitácora. ¿Qué es una bitácora? Un cuaderno de apuntes donde yo llevo esas anotaciones. ¿Por qué? Porque la memoria nos falla. Si yo veo algo en un cliente, si veo algo en el mercado que me llama la atención, inmediatamente lo escribo y dedico tiempo para analizarlo. Ahora vamos al último diagnóstico, el diagnóstico visionario. Este consiste en asemejarnos a tener una bola de cristal que nos muestra el futuro. ¿Qué significa este? Es detectar las tendencias de tu mercado y el negocio de tus clientes. Es necesario observar, reflexionar y aprender de otras industrias. Entonces, miren el viaje tan interesante. Muchas veces los líderes comerciales nos quedamos en el puramente cuantitativo, en los números, y no hacemos el cualitativo, y mucho menos hacemos el visionario. Entonces, yo me pregunto, para mi negocio, ¿qué tendencias están cambiando? Hay una tendencia muy clara y por la cual estamos hoy conectados más de 45 personas aquí, y es esta tendencia digital. Pero más allá de eso, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo llevarle yo las muestras de mi producto a mi cliente? ¿Cómo puedo llevarle la experiencia de una manera diferente a mi cliente para atraerlo? Ese es el diagnóstico visionario. ¿Cuántos ejemplos de empresas que no supieron hacer un diagnóstico visionario y están quebradas? Las rentas de películas. No vieron lo que se venía. Las ventas de cámaras. No vieron lo que se venía. Y hay cientos de ejemplos donde tenemos que ver esas tendencias y tenemos que buscar la forma de innovar para llevarle a mi cliente. ¿Y cómo hago yo este diagnóstico visionario? 3 elementos. Primero, leer mucho las noticias de mi sector, ver qué están haciendo al otro lado del mundo, leer qué están haciendo en Europa, qué están haciendo en Asia, qué están haciendo en Estados Unidos, leer libros y sentarme a pensar y anotar ideas. Esos son los elementos del diagnóstico visionario. Y viene lo mismo. Debemos crear una bitácora y destinar tiempo para creatividad. ¿Qué voy a cambiar? ¿En qué voy a innovar? Puede que esa innovación no resulte como esperaba, pero lo intenté. Y aquellos que innovan y dedican tiempo para leer las noticias de su industria, para leer casos de otras industrias y para reflexionar, son aquellos que cambian, aquellos que se reinventan y son capaces de sobrevivir a las crisis comerciales. Recuerden, 3 tipos de diagnóstico: diagnóstico cuantitativo, diagnóstico cualitativo y diagnóstico visionario. Un buen diagnóstico, lo repito, es la base de un buen tratamiento. En este día, en el primer día del ciclo de reactivación comercial de Levanta tus ventas en grande, esta es la primera tarea: llevarnos los diagnósticos. Esta semana, hasta el próximo miércoles que nos veamos, vamos a trabajar en los diagnósticos. En el diagnóstico cuantitativo, ver mis números. Cualitativo, ¿cuáles clientes estoy en riesgo de perder? Antes de perderlos, puedo verlo. Y diagnóstico visionario. Bueno, vamos a ver cuáles son los siguientes pasos para continuar este camino del diagnóstico. Primero, crear la disciplina del autodiagnóstico, semanal, mensual, trimestral, bimestral y anual.
Muchas empresas solo miran sus ventas una vez al mes o una vez cada trimestre. Cuando estamos pasando una crisis comercial, debemos verlas todas las semanas. Segundo, que es lo que vamos a hablar la próxima semana, definir un tratamiento y unos planes de acción. Tercero, ejecutar con disciplina esos planes de acción. Y cuarto, cuidar de ti mismo y de tu equipo. Aquí, en este ciclo de formación, vamos a continuar con esos pasos la próxima semana y la siguiente semana hasta que estemos listos para levantar nuestras ventas en grande. Pero bueno, como les prometí, ¿cuál es el ingrediente secreto? Vean, yo quiero compartirles que después de más de 20 años de investigar, de leer, de vivir, de ser vendedor de maleta, luego gerente de ventas, director comercial, siempre me preguntaba cuál era el ingrediente secreto. Y el ingrediente secreto es uno, es servir, servir y servir. Porque si tu obsesión es resolver la necesidad de tu cliente y te olvidas de la venta, triunfarás. Estarás sembrando para recoger. Si tu obsesión es resolver el problema o la necesidad de tu cliente y te olvidas de la venta, triunfarás. Por último, un regalo que ustedes van a recibir. El secreto del fracaso es la improvisación. Queremos regalarle a ustedes esta guía para preparar reuniones exitosas. En esta página de internet, ustedes ingresan su correo y ahí diseñamos, junto con mi equipo, cuál es la forma de preparar una reunión, no solo de ventas, una reunión con clientes, una reunión con su jefe, una reunión exitosa. ¿Cómo se prepara una reunión exitosa? Si ustedes se dan cuenta, las personas más efectivas siempre preparan sus reuniones. Tienen en cuenta varios elementos, definen los objetivos de la reunión, definen los actores de la reunión, cuáles son los intereses de esos actores, definen las características de la reunión, la hora, el día, el lugar. Todo esto, ¿por qué? Porque hay una ciencia detrás de las reuniones de ventas exitosas. Entonces, ese es el primer regalo. Y ahorita Felipe les va a contar de un segundo regalo. Se lo recuerdo y se lo repito. La obsesión de los mejores vendedores es resolver la necesidad de sus clientes. Antes de terminar, una reflexión. Todas las personas, todos los vendedores, todos los líderes comerciales y todos los emprendedores tenemos algo garantizado y es que enfrentaremos una crisis. ¿Cómo me levanto? Eso determinará quién soy. Levantarse es de valientes. Levantarse te hace más grande. Levantarse siempre es posible. Levantarse es cuestión de actitud y levantarse es cuestión de disciplina. Por último, les recomiendo leer no solo mis libros, lean. Hay muchísimos libros, hay buenos, malos, pero leer siempre los hará mejores personas y mejores profesionales. Por último, y antes de pasar a la sección de preguntas, les comparto mi teléfono. Cualquier duda, pregunta, mi función es servir. Mi función es estar con ustedes en su proceso comercial. Ahí tienen mi teléfono directo, es el único que tengo. Esa es nuestra red social de Instagram. Todos los días publico junto con mi equipo un consejo, una reflexión. Entonces, inviertan en ustedes, inviertan en su aprendizaje y vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en el chat. Creo que ya había unas preguntas de algunas personas. Miguel, ahora sí, tengo varias preguntas acá por el interno. Nos preguntan, ¿cuándo empiezas un diagnóstico cuantitativo? ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta? Bueno, la pregunta es, cuando empiezas un diagnóstico cuantitativo, ¿qué es lo más importante para tener en cuenta? Primero, garantizar la calidad de la información. Tengo que garantizar que yo confío en esa información, que es una información fidedigna, que es una información clara y es una información veraz. Segundo, la actualización de la información tiene que estar completamente actualizada. Y tercero, debo tener la capacidad de autocriticarme sin culpa.
para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, calidad de la información, actualización de la información y capacidad de autocrítica para hacer todos los análisis, analizando tablas, creando fórmulas, porque así voy a tener el mejor diagnóstico cuantitativo. Perfecto, Miguel. Otra pregunta, ¿cómo recomiendas dividir el tiempo entre diagnosticar y vender? Bueno, eso es una tremenda pregunta. ¿Cómo divido el tiempo? ¿Cómo invierto mi tiempo entre diagnosticar y vender? La respuesta es la siguiente. Imagínese el ejemplo que hablamos del dolor de estómago. Sin un diagnóstico puedes hacerte muchísimos tratamientos y fallar en esos tratamientos. Entonces, antes de salir a vender, es fundamental dedicarle por lo menos al principio un 50% de tiempo a tu diagnóstico. Pero ojo, no podemos caer en la trampa de la parálisis por análisis. Le pasa a todas las personas. Analizamos tanto que nos paralizamos. Cuidado, también hay que invertir tiempo para la acción. Perfecto, Miguel. ¿Cuáles son las claves para tener un diagnóstico cualitativo correcto? Bueno, las claves para tener un diagnóstico cualitativo correcto son las siguientes. Primero, ojos abiertos, oídos despiertos. Es fundamental estar observando mucho más allá. Siempre el vendedor tiene la tentación de llegar donde su cliente y pensar solamente en la orden de compra. Pero cuando los vendedores aprenden a observar más allá, ver comportamientos inusuales, escuchar qué dice no solamente tu cliente, sino los colaboradores de tu cliente, los clientes de tu cliente. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, ojo con la imaginación. Hay un libro de un señor que se llama Miguel Ruiz, que me encanta, que se llama Los Cuatro Acuerdos, y uno de los acuerdos es no hacer suposiciones. No hagas suposiciones con respecto a tu cliente. No hagas suposiciones pensando que tu cliente puede estar pensando alguna cosa de ti. No hagas suposiciones, sé totalmente autocrítico. Y tercero, llevar una bitácora de todas esas observaciones, de todos esos análisis y ser muy directo con tu cliente. Tener la capacidad de decirle sinceramente y preguntarle, en este momento estás probando la competencia, ¿qué te ha fallado en nuestro servicio? ¿Cómo podemos rediseñar nuestra relación comercial? Ahí voy a tener un análisis cualitativo mucho más certero. Miguel, tengo otra pregunta. ¿Cómo trabajar hoy los diagnósticos cuantitativos cuando estos han sido desvirtuados por la pandemia? Es decir, el mercado cambió y la estadística nos va a dar unos datos que no aplican al mercado de hoy. ¿Quién nos pregunta esa, Feli? Sandra Parra. Bueno, Sandra, gracias por preguntar, gracias por escribirnos y preguntarnos. Es fundamental crear ese diálogo entre nosotros porque estamos juntos para crecer. Entonces, la pregunta que nos hace Sandra es la siguiente, y es ¿cómo puedo yo realizar esos análisis cuantitativos si han sido desvirtuados los resultados y las tendencias por las pandemias? Tienes toda la razón, le pasa hasta las más grandes multinacionales y hasta las empresas medianas y pequeñas. ¿Cómo puedo hacer yo un análisis cuantitativo cuando se han desvirtuado estas tendencias por la pandemia y por los cambios en el mercado, tanto hacia arriba como hacia abajo? Hay empresas que están vendiendo muchísimo más por la pandemia y hay empresas que están vendiendo mucho menos. La respuesta es la siguiente. Estas empresas y las grandes empresas y los grandes financieros lo que trabajan es sobre suposiciones. Entonces, lo que cambian son los objetivos de venta. Entonces, si tú tenías prepandemia un objetivo de vender 100 y ves que el mercado está teniendo un giro, asumes y cambias tu plan de negocios para vender, por decir, 80. Así, cambiando tus metas alineadas con la nueva realidad de mercado, vas a tener un diagnóstico cuantitativo perfecto. ¿Por qué? Porque otra de las bases del diagnóstico cuantitativo es analizarte no solo contra el año pasado, sino contra tu meta. Entonces es fundamental tener una meta correcta, una meta alineada con las realidades de mercado. Entonces, haz las suposiciones para reajustar tu venta, evalúate versus tu meta
y también lleva esas mismas suposiciones a los resultados del año pasado. Si el año pasado vendí 100 y resulta que se ha afectado el mercado un 20%, yo debería vender por lo menos 80. Si estoy por debajo de 80, ahí estaría decayendo. Entonces es ajustar las suposiciones de acuerdo a la realidad de tu mercado. Y ojo, tenemos también que ser suficientemente autocríticos para no ser demasiado severos o demasiado laxos con esas reajustes de las metas. Muchas gracias otra vez por preguntar. Y tengo otra pregunta acá de Rommel Infante. Nos pregunta, ¿cómo trabajar los diagnósticos cuantitativos cuando el producto o servicio apenas se va a iniciar? Bueno, Rommel, gracias por la pregunta. ¿Cómo trabajar los diagnósticos cuantitativos cuando apenas estoy iniciando y no conozco el comportamiento de mi mercado? Bueno, hay una herramienta que utilizan también las empresas americanas que se llaman los forecasts, que significan los pronósticos. Entonces, cuando tú estás iniciando el lanzamiento de esa nueva línea de producto, de ese nuevo producto, debes realizar un pronóstico de cuáles son las ventas que esperas tener. Y ojo, debes tener también en cuenta cuál es tu punto de equilibrio, porque puedes fallar en ponerte una meta demasiado baja con tal de cumplirla o demasiado alta que te frustre. Y la frustración es el peor enemigo de un empresario, de un emprendedor. Entonces, trabaja y dedícale mucho tiempo a realizar esos forecasts o pronósticos de ventas. Mira, haz una investigación de mercado, mira a tus competidores, cuánto asumes tú que debes vender. El primer mes, te lo garantizo, es muy difícil. El tercero, el cuarto, pero debe comenzar a despegar esa curva. Realiza esos pronósticos y debes estar analizándolos. ¿Qué puede pasar? Si te vas muy por encima de la meta, dos cosas: o eres un excelente vendedor o la meta quedó muy baja. O te fuiste muy por debajo, lo mismo, no dedicaste el tiempo suficiente a la venta o fuiste demasiado agresivo con la meta. Entonces, dedica tiempo a hacer ese estudio de mercado, ese estudio también de tus costos, saber cuándo esperas llegar a punto de equilibrio, cuánto esperas alcanzar una cúspide de ventas para analizar mes a mes y semana a semana cómo va el comportamiento. Pero la única forma de hacer los análisis cuantitativos cuando estamos empezando es mediante el uso de pronósticos o forecast. Bueno, hasta el momento nadie más ha hecho preguntas. No sé si alguien más se quiere atrever a preguntar algo, nos quiere compartir de pronto alguna inquietud al respecto. Si no, pues cerrar la charla de hoy e invitarlos al próximo encuentro este miércoles 3 de febrero, donde estaremos hablando de mapa de oportunidades y planes de acción. El regalo, la sorpresa que decía Miguel, es que al final, entre los participantes de los 3 módulos, vamos a sortear unos libros de Levanta tus ventas en grandes para que sigan fortaleciendo sus habilidades comerciales. Por acá nos pregunta otra persona, bueno, no tiene nombre, es usuario Windows. Una pregunta, Miguel. ¿Puedo hacer un análisis cuantitativo porque tengo información confiable, pero el mercado actual ha cambiado y ha sido impredecible con la pandemia? Las estadísticas me muestran altibajos con los cuales me es difícil hacer un análisis de una proyección de ventas. ¿Qué podemos hacer allí para mejorar la proyección? Creo que tiene similitud con la de doña Sandra. Sí, tiene mucha similitud con la pregunta anterior, pero voy a agregar un punto, y es que esa meta, ese pronóstico varía. Les pongo un ejemplo. Si una empresa que vende insumos médico-quirúrgicos está haciendo sus pronósticos y de repente ocurre lo que está ocurriendo en algunas ciudades del mundo, en Chile pasó, en Brasil pasó, y es que la cirugía electiva quedó prohibida por los gobiernos, inmediatamente la meta tiene que reinventarse. Entonces, la respuesta es: diseña tu pronóstico y tu meta de acuerdo al comportamiento del mercado, pero evalúalo mes a mes. ¿Por qué? Porque está variando todo el tiempo. Entonces, si yo tengo un restaurante y de repente comienza una cuarentena obligatoria, debo reajustar mi meta porque este fin de semana solo voy a poder vender domicilios, por ejemplo. Entonces, es fundamental ver día a día qué está pasando, porque la situación no tiene precedentes en términos de la volatilidad. Esa es la respuesta, esa es la clave, entender cómo está variando mi mercado y voy ajustando mis metas
de acuerdo a eso y me pongo metas retadoras, pero metas que no me vayan a frustrar. Feli, voy a invitar a los participantes. La próxima semana vamos a hablar del tratamiento. Vamos a hablar de cómo, hablamos del diagnóstico, cuantitativo, cualitativo y predictivo. Ahora vamos a hablar del tratamiento. ¿Qué hacer? Cuando yo me encontré en esa crisis comercial, cuando veía las ventas cayendo, me cogía la cabeza, los jefes presionando, los directivos, los presidentes de la compañía presionando, y yo viendo las ventas caer, y después de hacer mi diagnóstico, venía el segundo paso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero ya mucho más tranquilos, porque ya sabíamos dónde estábamos, ya sabíamos cuál era nuestra situación actual. Entonces, la próxima semana no se pueden perder y compártalo con todos sus compañeros afiliados. Ya hicimos el diagnóstico, ahora vamos al tratamiento. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Y cómo crear disciplina para hacerlo. Los espero la próxima semana. Feli, te dejo para el cierre. Muchas gracias, Miguel. La invitación, sí, para que se conecten este miércoles 3 de febrero y demos continuidad al ciclo de formación. En esta oportunidad, como lo dice Miguel, la parte de tratamiento, donde estaremos viendo mapas de oportunidades y planes de acción. Y como les comentaba ahora, vamos a tener un obsequio bien interesante. Vamos a sortear unos libros, Levanta tus ventas en grande, de la autoría de Miguel, como lo mencionaba, para que sigan desarrollando e incrementando sus habilidades comerciales. Es un bonito regalo desde el círculo de afiliados para que sigan motivándose a participar de esos ciclos de formación y de los demás procesos de la Cámara de Comercio de Medellín del Quindío exclusivos para ustedes los afiliados. No siendo más, agradecerles a todos por la participación, por dedicar el tiempo a seguirse formando, y a Miguel, por supuesto, infinitas gracias por acompañarnos. Felipe, a ti gracias por la invitación y gracias por dedicarnos este tiempo. Nos vemos la próxima semana. Así será. Feliz tarde para todos. Chao, chao. Feliz tarde.